Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antoinette Elías, soy psicóloga organizacional y terapeuta ACT. Y bueno, en esta serie de videos te comparto un poco más sobre algunos tips de empleabilidad y salud mental. El día de hoy quiero contarte las estrategias para que puedas destacar en esta pregunta, que es háblame sobre ti, preséntate, etcétera, ¿no? Son variantes, pero todas con el mismo objetivo de que puedas contar un poco más sobre ti. Y que hay muchos errores en torno a esto, así que el día de hoy te voy a brindar 8 consejos súper prácticos para que puedas destacar en tu próxima entrevista o llamada de filtro telefónico que puedan hacer contigo. Pero primero, es muy recomendable que todas las estrategias que apliques sean en base al porqué, a lo que está detrás de cada pregunta, y pues yo te voy a contar, te voy a revelar el secreto en cada uno de estos videos. Así que vamos con ello. La primera, ¿qué preguntan las personas? Preséntate, háblame de ti, cuéntame más. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? ¿No? Si ya tenemos tu currículum, ¿por qué se realiza? Bien, normalmente cuando hay esos espacios de entrevistas, espacios donde por primera vez se van a conocer, van a hablar un poco más sobre ti, es importante romper el hielo, como se dice, ¿no? Establecer este vínculo de confianza y comunicación. Y qué mejor que cuentes sobre ti, ¿no? ¿Quién más va a saber sobre ti que tú mismo? Entonces se abre este espacio con este objetivo de que puedas soltarte un poco más, soltar los nervios, y también algo que es muy clave, y anota esto, es el punto de partida de si va a ser exitoso o no la entrevista. ¿Por qué? ¿Qué sucede muchas veces? Lo que sucede es que una persona puede dar una pésima introducción, ya sea por factores X. Pero como te digo, desde el inicio la evaluación será, cada detalle cuenta. Si por ahí vemos que la persona se fue hasta la luna y sigue yendo, divagando, entonces ya no tiene sentido dar una entrevista de media hora, sino recortarla tal vez a la mitad, un poco menos. Y del mismo modo, si es una presentación interesante, tal vez con algunos errores que a veces pasa, ¿no? Por los nervios, otro tipo de contexto que uno pueda pasar, pero es lo suficientemente entendible como para llevar la entrevista, y tal vez por allí se redirecciona y cambie todo el curso. Pero es ese punto de partida clave para ver cómo se lleva a cabo la entrevista. Ahora sí, vamos con los consejos. Y bueno, empezamos con el número 1, que es la primera impresión que ellos van a tener sobre ti. Bueno, aparte del CV, que es un documento que normalmente no lleva foto, en algunos casos lleva foto, pero no es la impresión de una interacción real, ¿no? Ya sea si tienes una entrevista presencial, que también hay otros indicadores, o si tienes una entrevista remota, que ahora se da pues en el 80-90% de los casos. Así que esta primera impresión dice mucho sobre ti, dice mucho del cuidado que tienes, ¿no? Ya sea del fondo, si tienes un fondo tal vez complicado o para ti, puedes descargar un fondo de internet y colocarlo. Yo sé, el tema del audio, que puedas tratar, ¿no? De la manera de lo posible, coger un lugar donde no haya mucha bulla. Mira, lo que sucede es que también uno entiende, ¿no? El contexto de las personas, y es totalmente comprensible, pero también que puedes llevar una entrevista desde un bus, desde una tienda, desde una bodega, pues, y no hay mucho contexto, tampoco nosotros no sabemos. Entonces es importante que tengas en cuenta todos estos factores, porque como mencionaba en un inicio, a veces si se pierde esta información vamos a llevarnos solamente por lo que sucede, y es muy importante también el criterio que puedas tener para llevar a cabo una entrevista. Número 2, tienes que adaptar tu respuesta al puesto y a la empresa que postulas. No es lo mismo contar sobre ti si postulas a una empresa industrial, a una empresa de marketing,
algún área tal vez que es similar tuyo o tal vez estás cambiando de carrera, no es lo mismo. Lo ideal es que frente a la convocatoria, lo que sabes de la empresa, tú puedas adaptar tus respuestas. ¿Por qué? ¿De qué manera se alinea? ¿De qué manera se match? ¿De qué manera se empatiza ambas informaciones y cómo tú lo vas a ir expresando, ¿no? Esta es una gran oportunidad que tú tienes de decirle al reclutador o a la reclutadora que tú eres esa persona que está buscando. Número 3, consejo número 3. Ten en cuenta quién es tu audiencia. No es lo mismo contar sobre ti si es una persona de recursos humanos, de reclutamiento de primera etapa, así es el jefe del área, si es el gerente de la unidad o bueno, alguien, sí, o si es el CEO. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Casi todos tal vez te van a preguntar porque es una manera muy rápida y concisa de saber sobre ti. Pero la información que tú puedas dar tal vez a un gerente, a un jefe, va a ir más alineada a los objetivos que quiere lograr, al CEO, a la misión de la empresa, a la reclutadora tal vez un poco más de tu experiencia laboral. Entonces, es importante saber a quién te estás dirigiendo. Muchas veces te van a colocar en el correo quién es la persona que te va a entrevistar. Puedes ingresar a LinkedIn, a Google y conocer más sobre él, ella, buscar un poco más de información, videos. Eso es un tip que recomiendo bastante, ¿no? Tener la máxima información que puedes de la persona que te va a entrevistar, ver su foto, hablar como si lo estuvieras viendo. Yo sé que es un poco raro, pero realmente funciona, me ha funcionado. Ya no entras en la entrevista con esa incertidumbre de quién será, no será alguien tan joven, será alguien mayor, tal vez su rostro me dará miedo. No, entonces ya tienes la información, puedes practicar, ¿no? Ir hablando y ya, vas a notar el cambio. Haz la prueba y me cuentas. 4. Es muy importante que la información que vas a dar se mantenga en lo profesional. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces las personas, ¿sabes? No saben, ¿no? Cómo realmente hacer una presentación sobre ti. Tal vez en corto tiempo, porque hay tanto que hablar. Y a veces pueden tocar temas familiares, muy personales, temas de pasatiempos. Con decirte que me ha pasado que una persona me empezaba a hablar de cuál es su signo, etc. Entonces, es información que no es tan valiosa en un proceso de selección de primera etapa, ¿no? En general. Es la información que tú tienes que dar en el ámbito de lo profesional, porque tú eres alguien que va a encajar en esa posición. No quiere decir que no sea relevante, tal vez alguna información interesante de ti, de que tal vez no lo sé, has hecho un voluntariado, tienes un emprendimiento, ¿no? Tal vez algo cortito, conciso, y si a la reclutadora o al reclutador le parece interesante, pues vas a hacer más preguntas al respecto. Número 5. Cuentan sobre tu pasión. Cuenta sobre tu pasión y enlázalo con la respuesta que vas a dar. No es lo mismo que cuentes sobre ti en un tono callado, cabizbajo, serio, plano, a que cuentes con ánimos. Porque esta posición se conecta con tu pasión, con tus objetivos, con lo que quieres lograr y que tú lo tienes claro. Créeme que la diferencia es muy notoria en personas que lo puedan contar con ese entusiasmo, con ese ánimo, en comparación con personas que lo comentan porque, en fin, ni siquiera saben por qué están en esa entrevista. No divagues, no te vayas, es decir, no te vayas por las ramas hasta la luna y nosotros estamos allí. Me ha pasado que he entrevistado a personas que pueden hablar sobre media hora, no estoy mintiendo, media hora. A veces podemos interrumpir, sí, a veces dejamos que se puedan explayar, pero ya sabemos que no va a continuar una siguiente etapa. ¿Y por qué? Es muy sencillo, ¿no? Si tal vez en esta primera entrevista, en ese primer contacto, divaga demasiado, no puede concretizar las respuestas, porque eso también es un indicador, ¿no? Ok, cuéntame sobre ti, divaga un montón. Le hago otra pregunta, divaga un montón. Entonces, ¿qué me dice a mí? ¿No? ¿Qué dice a la persona de recursos humanos que te está entrevistando? Que ok, es un indicador muy fuerte que en las próximas entrevistas que tengas, de acuerdo a tu rol, pase lo mismo, ¿no? Imagínate que tú tienes que presentar informes, reportes, y
es muy probable que pase lo mismo, que divagues, y eso no es una característica normalmente requerida en los puestos de trabajo. Número 7, que puedas practicar, como te mencionaba, ya sea ahí pegando una foto de tu entrevistador en la computadora, bueno, en la pared, como quieras, y puedas ir practicando, ¿no? Contando sobre ti, o inclusive no solamente eso, sino todas las preguntas típicas, ¿no? Que normalmente se dan. Y la idea no tampoco es que memorices, sino que tengas claro la estructura al menos de lo que quieres contar, de practiques tu entonación y sea algo mucho más fluido, ¿no? La idea es que también tú te presentes de manera auténtica, que puedas ir agregando matices de acuerdo a lo que veas conveniente, pero ya no estás en esta incertidumbre de qué voy a decir, cómo empiezo, etc. Y finalmente, da tu mensaje de manera positiva. ¿A qué me refiero? Hay muchos entrevistados que puedan pasar por diversos tipos de momentos y también es comprensible, pero en una entrevista tal vez contar un poco sobre cómo fue tu empleador, que fue muy malo, que te hacía trabajar horas extras, que estás buscando por eso huir, no quieres entrar en cualquier empresa pronto porque ya no es sostenible. ¿Qué es lo cierto? ¿No? Va a haber personas, reclutadores que van a comprender, ¿no? Ese tipo de información tal vez que puedas dar, que no son muchos. Y va a haber otro tipo de reclutadores tal vez que sí van a tomar ese tipo de información con otro criterio, ¿no? Porque tal vez no es el espacio propicio para estar comentando de esa forma, porque lo que sucede es que puedan pensar de que va a ser lo mismo, ¿no? Cuando tú salgas de la empresa de ellos, tú también hagas tus comentarios, tal vez des mala información, tal vez tergiverses, o en general toda la entrevista se torne un poco incómoda, un poco rara. Y recuerda que estos espacios, la impresión que tú puedas dar es importante, es clave. Y qué mejor que una entrevista sea cálida, sea tal vez llevada esta información, tal vez con un poco de humor, ¿no? Tal vez con que simpatices con la persona que te está entrevistando y es esa sensación que va a ser asociada contigo. Entonces, eso también va mucho de las estrategias que tú puedas usar en una entrevista. A continuación te dejo un ejemplo de cómo puedes realizar esa presentación con una fórmula muy sencilla. La fórmula es que puedas conversar un poquito de tu pasado, de tu presente y también tu futuro. Por ejemplo, vamos a ver un puesto de finanzas, ¿no? Entonces puedes comentar que mi nombre es vengo trabajando 4 años en el sector financiero, principalmente en estas empresas. Lo que he venido realizando son estas funciones, aquí donde haces match. Y bueno, actualmente me encuentro saliendo de esta empresa o en esta posición, pero en miras a lograr este objetivo. Y sé que su compañía me va a ayudar a lograr este objetivo por tal motivo, ¿no? Entonces allí ya tienes una presentación impecable, concisa. Y si la persona por allí no le ha quedado claro algún punto, a continuación te va a hacer algunas repreguntas para poder sintetizar toda la información. Así que bien, espero que sea de mucha utilidad para ti y nos vemos en un siguiente video.